Bueno, pues buenas tardes a todos. Un placer compartir esta sesión con vosotros. Espero que al terminar podréis también vosotros decir lo mismo. La idea de hoy es presentaros una serie de conceptos básicos sobre tres herramientas de las que estáis oyendo hablar y vais a seguir oyendo hablar, como son el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, el REA, el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola, el CUE, y el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias. Bien, estas tres herramientas se desarrollan mediante un Real Decreto, que es el 1054, que salió a finales del año 2022. Una cuestión importante a reseñar es que este Real Decreto forma parte del paquete legislativo del Plan Estratégico de la PAC, lo que también se conoce como el PEPAC. El PEPAC no es una mera continuación de la PAC. Esas dos letras delante de la P y la E no son baladíes, tienen una trascendencia muy importante. ¿En qué sentido? Bien, en el sentido que hasta ahora la PAC era un conjunto de normas que afectaban básicamente o exclusivamente a aquellos agricultores que pedían ayudas de la PAC, ¿vale? Bueno, pues el plan estratégico va más allá. El plan estratégico es una serie de compromisos que afectan a los agricultores que hacen PAC y a los agricultores que no hacen PAC, porque además de la normativa tradicional relacionada con la PAC, en este paquete legislativo se encuadran otra serie de reales decretos que son de obligado cumplimiento para el 100% de los agricultores y ganaderos, independientemente de que cobran o no cobren ayudas. O sea, el plan estratégico asume una serie de compromisos del Reino de España con la Comisión que trascienden a los agricultores perceptores de la PAC. Y en ese sentido, pues este Real Decreto del que vamos a hablar hoy forma parte de ese paquete adicional de compromisos, igual que forma parte el Real Decreto de Nutrición Sostenible, igual que forma parte la modificación del Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios, igual que forma parte también el Real Decreto sobre sanidad y bienestar animal, ¿vale? O sea, insisto, esto es importante, el PEPAC va más allá de lo que son los beneficiarios de la PAC. Y en ese sentido, pues este decreto no es estrictamente PAC, pero sí es PEPAC. Vale, ese es un primer concepto que yo creo que es importante. Una segunda cuestión que también creo que es importante para fijar ideas es lo que os pongo aquí en negrita en la presentación. La PAC tradicional que hemos venido conociendo, pues para la gestión de ayudas necesitaba saber dónde y qué estábamos cultivando. Por eso la declaración de la solicitud única de la PAC era una declaración gráfica donde se iban dibujando cada uno de los recintos donde que el agricultor disponía y se iban indicando los cultivos que había en cada una de esas delimitaciones gráficas o líneas declarativas. Vale. Ahora, además de continuar con esos requisitos o con esas obligaciones, se incorpora otra obligación adicional. Ya la práctica de cultivo se convierte en un dato administrativo más. De tal forma que el cómo cultivas, o sea, cuáles son las prácticas de cultivo que llevas a cabo, se incorpora dentro de ese paquete de gestión de ayudas. ¿De acuerdo? Entonces, dicho de otra forma, el dato agronómico se convierte en un dato administrativo. Hasta ahora, la declaración de la PAC iba por un lado, el cuaderno de explotación iba por otro, incluso pues la PAC la podía hacer un banco y el cuaderno digital pues lo podía llevar un API o lo podía llevar un técnico independiente. Ahora lo que nos está obligando en este nuevo marco es que esas dos cuestiones que tenían vida autónoma se integran y se convierten en algo completamente ligado. Eso afecta a los agricultores y, por supuesto, también afecta a la administración, donde también nos obliga a un cambio de chip para integrar las cuestiones que puedan ser puramente agronómicas en las cuestiones también administrativas. Yo me voy a centrar en cuestiones bastante generales, porque creo que es importante transmitir un poco la idea de la filosofía de lo que hay detrás de toda esta normativa que vamos a comentar hoy, porque los detalles todavía están pendientes de cerrar muchos flecos.
De hecho, hay una orden ministerial a la que le hemos hecho el trámite de audiencia hace poco, que creo que ya está cerrado hace unos días, y después tiene que haber una resolución del secretario general de Agricultura, donde ya se concreten las cuestiones de detalle. O sea, los campos que van dentro del registro, los campos que van dentro del cuaderno, están bastante perfilados, pero todavía no están completamente cerrados. Entonces, por eso insisto que las cuestiones estrictamente técnicas o de detalle no van a ser objeto de la presentación de hoy. Bien, estas dos herramientas no nos pillan de sorpresa en Andalucía. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros aquí, desde el año 2018, contábamos con un registro autonómico de explotaciones agrícolas, que era el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, el REAFA. Entonces, en ese sentido, hemos ido ya desarrollando pues, una aplicación informática y una serie de funcionalidades que, de alguna forma, pues, nos han dado ya un cierto recorrido en lo que significa la gestión del registro, ¿de acuerdo? De hecho, hay algunas cuestiones en la normativa nacional que están inspiradas, digamos, en la experiencia que nosotros hemos acumulado en Andalucía. Desgraciadamente no se han inspirado todo lo que nos hubiese gustado que se hubiesen inspirado, pero bueno, pero sí es cierto que hay muchos elementos que de alguna forma pues están basados en nuestra experiencia. Y por otra parte, pues el cuaderno de explotación no es algo nuevo. Digamos que lo que cambia es el soporte, pasa de tener un soporte analógico a tener un soporte digital, pero realmente el cuaderno de explotación ya era obligatorio desde el año 2012. Realmente, aunque se hable de cuaderno de explotación, estábamos hablando más bien de un cuaderno de tratamientos fitosanitarios, ¿vale? Donde básicamente pues venía recogida información de carácter fitosanitario. Y aquí en Andalucía, pues bueno, pues tenemos también algunas experiencias y algunas herramientas de gestión, como son el Triana, pues que es una herramienta ampliamente conocida por los técnicos que hacen producción integrada y que, bueno, pues también marca un poco la pauta y de alguna forma pues es una experiencia acumulada que ya tenemos en estas cuestiones. Este Real Decreto básicamente lo que hace es establecer 3 herramientas informáticas, o sea, 3 programas informáticos, ¿vale? 3 programas informáticos que sí son nuevos en el conjunto del sector a nivel nacional, ¿vale? 2 herramientas de esas 3 están en el ámbito de la gestión, que son por una parte el registro autonómico y por otra parte el cuaderno digital, ¿de acuerdo? Ahora entraremos un poquito más en detalle. Y hay una tercera herramienta que entra en el ámbito de la explotación de la información, que es el famoso SIEX. Es importante esta distinción porque gestión es algo que afecta a los agricultores, a los técnicos, a los asesores y a la administración autonómica, ¿de acuerdo? Mientras que el ámbito de la explotación queda fuera prácticamente de estos ámbitos que acabo de decir. De todas formas, ahora ya lo explicaré con un poquito más de detalle, pero quiero que se queden con esta primera distinción. El REA y el CUE van por una parte y el SIGES va a ir por otra. Este Real Decreto establece una cuestión novedosa en el ámbito de la ordenación, no novedosa en el ámbito de la gestión de ayudas, pero sí novedosa en el ámbito de la ordenación, ¿vale? Insisto, ordenación afecta al 100% de los agricultores y la PAC afecta, evidentemente, pues, a aquellos solicitantes y beneficiarios de las ayudas. En este caso, en ese ámbito de ordenación, se establece que los titulares de explotaciones agrarias, sin excepción, se relacionarán con la autoridad competente por medios electrónicos. Para poder extender esta obligatoriedad, bueno, saben que la Ley de Procedimiento Administrativo en España establece ya la obligatoriedad de relacionarse telemáticamente de todas aquellas personas jurídicas. O sea, las empresas y en el caso de las comunidades de bienes, aunque no tengan personalidad jurídica, si tienen personalidad fiscal, pues están obligadas sí o sí a relacionarse telemáticamente. Mientras que las personas físicas tienen el derecho, pero no tienen el deber. Pueden relacionarse telemáticamente con la administración, pero no necesariamente lo tienen que hacer. Para poder extender esta obligatoriedad de relacionarse telemáticamente al conjunto de las personas físicas y jurídicas, la Ley de Procedimiento establece una serie de salvaguardas. Básicamente, la salvaguarda es que
aquellas normativas que lleven a cabo esta obligación deberán poner a disposición de los titulares las herramientas y los servicios necesarios para el ejercicio de los derechos y obligaciones. En definitiva, como todos sabemos que los agricultores no disponen de las herramientas ni de la formación para poder llevar a cabo esta relación telemática en un porcentaje muy elevado, pues la administración tiene la obligación de poner estos medios y estos servicios a disposición de los agricultores, ¿vale? Y en este caso, esta obligación recae en las comunidades autónomas. Aunque las dos herramientas, tanto el REA como el CUE, son herramientas de gestión, hay también una diferencia conceptual muy importante entre las dos. El registro es una herramienta única que gestiona la administración. O sea, el titular el que gestiona el registro y el propietario del registro es la administración. ¿De acuerdo? Mientras que en el cuaderno, la herramienta es del agricultor, del titular de la explotación. Y lo que hace la administración es poner a disposición del agricultor una herramienta para facilitarle el cumplimiento de las obligaciones. O sea, lo que hace la administración en el caso del CUE es poner a disposición un servicio, una herramienta, pero la información y la gestión del cuaderno es propiedad y responsabilidad del agricultor, que lógicamente la parte declarativa de ese cuaderno pues tendrá que comunicárselo por las vías que se establezcan a la administración. Entonces, en ese sentido, por eso se establece la posibilidad de que el cuaderno de explotación, el titular de explotación puede decidir libremente si utilizar la herramienta que la administración va a poner a su disposición o, si por contra, prefiere optar a una herramienta privada desarrollada por cualquiera de las empresas que ahora mismo están ofertando esa posibilidad. Y, lógicamente, bueno, siempre y cuando estas herramientas privadas pues cumplan con unos contenidos y con unos requisitos mínimos que se están estableciendo. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de la separación, digamos, entre REA es que REA es un registro de la administración a todos los efectos, mientras que el CUE es un servicio que presta la administración al titular de la explotación, que puede libremente optar por ese servicio o por cualquiera de los servicios privados que se le puedan ofertar. Bien, una pequeña parada antes de seguir con los conceptos del REA y del CUE es cómo estamos en Andalucía. Bien, en Andalucía, respecto a lo que la comunidad autónoma tiene responsabilidad y competencias, que son las herramientas y los servicios para apoyo a los titulares en las explotaciones, no estamos donde deberíamos de estar, pero tampoco estamos a cero. O sea, en Andalucía ya existen una serie de herramientas y una serie de servicios para facilitar la reducción de esa brecha digital que existe entre los titulares de explotación, que no siempre tienen ni la formación ni los medios adecuados para poder relacionarse telemáticamente, y esa obligatoriedad de relación universal. Bien, existe una figura que es relativamente reciente, que es la persona habilitada, que está contemplada dentro de la orden de procedimiento del REAFA, que básicamente lo que consiste es que una persona con unos requisitos mínimos de formación y con una autorización expresa, escrita por parte del titular de la explotación, puede, mediante una declaración responsable, habilitarse para actuar en nombre del agricultor ante el REAFA y también recientemente ante el ROMA, el Registro de Maquinaria Agrícola, y también en fechas próximas esperemos para el registro vitícola, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es que una persona con una cualificación determinada puede el agricultor autorizarle mediante un procedimiento telemático en tiempo real, se habilita y a partir de ahí puede actuar ante la administración en nombre de esa persona. Bien, en la actualidad tenemos ya más de 2.100 personas habilitadas y un poquito más de 35.000 titulares que ya han otorgado esa autorización. Entonces, evidentemente, estamos muy lejos todavía de cubrir todas las cifras de agricultores que hay en Andalucía, pero bueno, 35.000 titulares no es una cifra despreciable. Entonces, en ese sentido, pues nos queda mucho camino por recorrer, pero de alguna forma tenemos ya herramientas que nos van a ayudar para transitar por ese camino. También respecto al cuaderno de explotación, pues contamos con 417 operadores de producción integrada y más de 51.000 productores que están acogidos a sus diferentes cultivos al sistema de producción integrada, ¿de acuerdo?
Si bien es verdad que estos cuadernos de explotación de la producción integrada son monocultivo, están orientados exclusivamente a un cultivo, pues no deja de ser menos cierto también que ya existe una experiencia importante y ya existe un colectivo bastante numeroso de técnicos que están encuadrados en estos operadores de producción integrada, que tienen ya una experiencia y además también pues, una cierta relación con esos cuadernos digitales, como he comentado, como sería el Triana, ¿no? Por supuesto, pues tenemos también la gestión de la solicitud única, que ustedes conocen perfectamente, el convenio que está firmado con las entidades reconocidas, donde se están presentando anualmente de forma telemática más de 200.000 solicitudes. O sea, es verdad que solamente eso afecta a la solicitud, pero también es verdad que ya hay un saber hacer, hay ya un colectivo de técnicos que están acostumbrados a hacer esa labor de intermediación entre el agricultor y la administración. También nombrarles otra herramienta relativamente reciente, que es la habilitación de entidades. Antes hemos hablado de habilitación de personas para los registros, aquí hablamos de habilitación de entidades, que básicamente es el mismo modelo que tenemos para la solicitud única, pues se ha extendido para la gestión de otras convocatorias del Plan de Desarrollo Rural y algunas otras convocatorias que han salido recientemente, que después les haré algunos comentarios sobre ello. Bueno, pues ya tenemos también 36 entidades habilitadas para la gestión de unas ayudas que están financiadas con cargo a la medida 22 del PDR, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada vez está existiendo también un colectivo amplio de técnicos que ya no solo ayudan al agricultor a hacer su presentación telemática para la PAC, sino que también llevan a cabo esa gestión telemática para otras convocatorias de ayudas. Y bueno, por último, nombrar también que existen entidades de asesoramiento que reciben una financiación específica para asesorar al agricultor respecto a las prácticas de cultivo, respecto a las obligaciones de las distintas líneas de ayuda, que también, bueno, pues tiene una importancia y una implantación ya en nuestro territorio. En definitiva, nos queda mucho camino por recorrer, pero ya existe un corpus tanto de conocimiento como de personal formado que va a poder cubrir o va a poder ayudar al agricultor a cumplir estas obligaciones. Más cositas del Real Decreto de carácter general, cuestiones generales. Bueno, tal y como está planteado actualmente en el BOE, el Real Decreto entra en vigor el 1 de julio del año 2023, con una excepción importante respecto al cuaderno digital de explotación. O sea, para el registro de explotaciones, la fecha de entrada en vigor es el 1 de julio, pero para el cuaderno hay dos fechas de entrada en vigor. Una fecha es el 1 de septiembre de 2023 y la otra fecha es el 1 de julio de 2024. ¿Vale? En definitiva, hay dos fases previstas para la entrada en vigor de las obligaciones de cumplimentar el cuaderno de explotación vía telemática. El 1 de septiembre, ¿qué explotaciones deben llevar a cabo la anotación en los cuadernos digitales? Bien, aquellas explotaciones que cumplan al menos uno de los requisitos que vienen a continuación, que están aquí puestos, que es que superen alguna de las dimensiones máximas siguientes, establecidas por grupo de cultivo, o 30 hectáreas de tierra de cultivo, o 30 hectáreas de pastos permanentes, o 10 hectáreas de cultivos permanentes, ¿vale? Con que cumplan alguna de estas, ya tienen que llevar el cuaderno digital a partir del 1 de septiembre. O que sobre el total de su superficie agraria tengan más de 5 hectáreas de regadío o que dispongan de alguna parcela de invernadero. O sea, para entendernos, el grueso de las explotaciones medianas y grandes va a entrar la obligación del cuaderno digital a partir del 1 de septiembre y para aquellas explotaciones más pequeñas, pues la obligación será a partir del 1 de julio de 2024. Otra fecha también importante y es que la Administración se compromete que el cuaderno público va a estar disponible a partir del 1 de julio del año 23. Entonces, las fechas claves sería el 1 de junio de 2023, obligación de estar dado de alta en el registro de explotaciones y posibilidad de empezar a grabar datos en el cuaderno digital de la Administración. A partir del 1 de septiembre, obligación para el grueso de las explotaciones medianas y grandes
y a partir del 1 de julio de 2024, entrada en vigor de la obligación del cuaderno para las explotaciones pequeñas. ¿Cómo se estructura el registro? Bien, el registro, imagínense un edificio de 3 plantas. En la planta superior estaría el piso del NIF. El criterio es el mismo que el que rige en la PAC. Un NIF, una explotación, ¿de acuerdo? O sea, a nivel nacional, cada NIF tiene una sola explotación. En ese piso, pues asociado al NIF, hay un montón de datos. Datos correspondientes al domicilio, al correo, datos del gerente de la explotación, entidades asociativas a las que está ligada esa explotación, etcétera, etcétera. O sea, imagínense un piso, que es el del NIF, con un montón de datos asociados a nivel de NIF, a nivel de titular de la explotación o a nivel de la propia explotación. Un segundo piso sería la unidad de producción. La unidad de producción es la agrupación de terrenos, infraestructuras, animales, maquinaria y equipos pertenecientes a una explotación agraria que se pueden agrupar en base a criterios técnico-económicos o administrativos para facilitar su gestión empresarial. A ver, esto lo podemos asociar con el término coloquial de finca, ¿vale? Entonces, imagínense que un titular tiene una explotación de dehesa, tiene una explotación de tierra calma y tiene una explotación de olivar en provincias distintas. Si su sistema de gestión técnico-económica es distinta, pues podría crear 3 unidades de producción. ¿Qué pasa? Que también puede ser por imposición administrativa. Hay un caso muy claro que es el Reglamento de Agricultura Ecológica. El Reglamento de Agricultura Ecológica permite que en una explotación un titular pueda llevar a cabo, estar acreditado en agricultura ecológica en unas superficies y seguir haciendo cultivo convencional en otra. Pero en ese caso exige la normativa que existan 2 unidades de producción diferenciadas. Una para la producción convencional y otra para la producción ecológica, ¿vale? Ese sería un ejemplo de una agrupación con carácter administrativo. Bien, y en ese segundo piso, realmente, tal y como se está planteando ahora mismo, hay muy poquitos datos asociados. O sea, el segundo piso, para que se hagan una idea, prácticamente no tendría muebles, ¿vale? No hay muchos atributos, no hay muchos datos asociados al nivel de unidad de producción por la información que nosotros disponemos hasta la fecha. Y un tercer piso, la planta baja, pues sería la delimitación gráfica de cultivo. ¿Qué es la delimitación gráfica de cultivo en el registro? Pues es exactamente la línea declarativa que ustedes conocen por la solicitud de la PAC. ¿De acuerdo? En la parte es un recinto o la parte de un recinto de un mismo cultivo en una misma explotación. Entonces, el tercer piso pues va a llevar todos los atributos, todos los datos que lleva normalmente todo lo que es la línea declarativa de la PAC. El SIEX, el famoso SIEX. Vale. El SIEX es el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y de la Producción Agraria. ¿Vale? No les he comentado que en el plan estratégico, se me ha pasado al principio, en el plan estratégico hay una cosa que también es muy importante y es novedosa, que es la existencia de una serie de indicadores estratégicos que le van a permitir a la Comisión evaluar cómo de bien o cómo de mal lo está haciendo un Estado miembro. ¿Vale? ¿Qué es un indicador? Pues un indicador es un valor concreto que se obtiene por agregación de muchos datos individuales que permite saber básicamente que si vamos aprobando, semáforo verde, no estamos aprobando pero estamos cerca del aprobado, semáforo naranja, o hemos aprobado, semáforo verde. En definitiva, la misma filosofía que se está implantando ya con el monitoring. ¿De acuerdo? Entonces, con esos indicadores se agrupan en lo que se llama un cuadro de mando. Y que ese cuadro de mando lo que permite es realizar ese seguimiento, esa evaluación y esa planificación definitiva, poder analizar y evaluar una cantidad ingente de datos de una forma razonablemente simple, ¿de acuerdo? Porque la comisión va a tener un panel, un cuadro de mando, donde va a tener para cada Estado miembro una batería de indicadores y va a poder comprobar de una forma fácil y rápida
en qué momento, en qué situación está el cumplimiento de cada uno de esos indicadores a los que el Estado miembro se ha comprometido a través del plan estratégico. Los indicadores son de mucha clase y condición. ¿Qué pasa? Pues que el Ministerio dice, uy, yo para darle indicadores a la Comisión tengo que tener una herramienta que me permita captar y agregar esa información no solo para transmitírsela a la Comisión, sino para saber si voy bien o voy mal antes de decírselo a la Comisión. Vale, pues el SIEX básicamente es esta herramienta que va a permitir agregar, destilar la información y generar aquellos indicadores que la Administración Central, el Ministerio de Agricultura, necesita tanto para el cumplimiento y el seguimiento de la PAC como para otros fines de política sectorial que el Ministerio pueda establecer. ¿Vale? Entonces, físicamente, ¿qué es el SIEX? Pues es un repositorio, un enorme repositorio, ¿vale? Una enorme base de datos donde de oficio, de forma automática, como ahora les explicaré un poquito más adelante, todas las bases de datos de gestión de las comunidades autónomas y del propio mapa, que también tiene algunas, van a volcar periódicamente ahí su información. ¿Vale? Y después habrá una serie de herramientas específicas de inteligencia de negocio que van a permitir explotar y condensar toda esa información. En definitiva, el SIEX, que es el mensaje importante que yo les quiero transmitir, el SIEX es una herramienta del Ministerio para el Ministerio. Y como buena herramienta de explotación de información, no va a tener ningún impacto sobre la labor ni de los agricultores, ni de los técnicos, ni de los asesores. ¿De acuerdo? El SIEX es una herramienta del Ministerio para el Ministerio, que se va a nutrir, lógicamente, de los registros de explotaciones, de la captura, de la gestión de las ayudas de la PAC, de los cuadernos de explotación, etcétera, etcétera. Pero no va a tener ningún impacto directo sobre la labor habitual que venimos realizando, que se viene realizando en las explotaciones. El registro. Bien, el registro va a tener un impacto, pero va a ser un impacto bastante limitado. La filosofía del registro es, yo hasta ahora tengo una declaración, tengo una delimitación gráfica de aquellas explotaciones que me piden ayudas, quiero tener una delimitación gráfica del conjunto de explotaciones que existen en España, independientemente de que reciban o no reciban ayudas. En definitiva, es llevar la filosofía de la información gráfica que está perfectamente implantada en el sistema de gestión de ayudas, llevarla al conjunto de la ordenación. Por eso, el REA se plantea desde el principio como un registro gráfico, con información de la explotación agraria, de sus unidades de producción y sus delimitaciones gráficas de cultivo. ¿Por qué les digo que va a tener un impacto moderado sobre su actividad? Porque, en principio, la información que va a nutrir el registro se va a cargar de oficio. Se va a cargar de oficio a partir de los registros sectoriales o los registros generales, con lo cual, y también, ahora le comentaremos en Andalucía, de la propia solicitud de la PAC, con lo cual, aquellas personas que ya han hecho sus deberes, pues se van a encontrar con toda la información cargada de oficio en la nueva herramienta REA. Una cuestión también muy importante, y es que en Andalucía, hasta ahora el REAFA tenía una herramienta informática de gestión propia. A partir del 1 de julio o en una fecha, esperemos, próxima, pues esa herramienta del REAFA se va a sustituir por una herramienta nueva que se llama SGA Rex. El SGA Rex es un módulo que está integrado dentro del SGA y que será la herramienta que en el segundo semestre de 2023 gestionará toda la información específica del registro de explotaciones. El REAFA en Andalucía seguirá existiendo, ¿de acuerdo? El decreto estamos trabajando para adaptarlo y evitar que no haya incoherencias entre lo que dice el REA y lo que dice el REAFA. Se eliminarán todas aquellas aristas de tal forma que haya una identidad entre el REA y el REAFA, y lo que sí va a cambiar es la herramienta de gestión, que dejará de ser la que hemos venido utilizando en los últimos años y será un módulo que está ya en pruebas dentro de la herramienta SGA, que será el SGA Rex. ¿Cómo vamos a cargar en Andalucía de información el SGA Rex? Pues siguiendo esas directrices que establece el Real Decreto del SIEX,
vamos a cargar de información toda, digamos, la primera carga de información van a ser todas las declaraciones de la solicitud única 2023. Dicho de otra forma, lo que ustedes graben en los próximos 3 meses para su declaración de la PAC será la base para alimentar el SGA Rex. Además, en Andalucía, cada comunidad autónoma, pues en función de la calidad de sus fuentes de información, establecerá un sistema de carga distinto, pero como nosotros en Andalucía ya teníamos una cantidad importante de información inscrita en el REAFA, todos aquellos titulares de explotación que no hayan hecho la PAC, porque simplemente no tienen por qué hacerla, y si estén inscritos en REAFA a lo largo de estos 3 últimos años anteriores, pues los cargaremos también de oficio. O sea, diremos, todos los NIF que están en REAFA que no han hecho la PAC, prepararemos también una carga de información y calculamos que pueden salir en torno a 100.000 explotaciones las que carguemos adicionalmente a las solicitudes de la PAC. O sea, estamos hablando de un volumen importante de explotaciones fruto de ese trabajo de estos 3 años que llevamos recopilando información. Tengan en cuenta pues que todo lo que son explotaciones de Almería, de frutas y hortalizas, todo lo que son frutos rojos de Huelva, muchas explotaciones de cítricos, pues no tienen la obligación de declarar PAC y en ese sentido pues hay un volumen importante de explotaciones fuera de la solicitud única. También vamos a incorporar como fuentes adicionales de información al SGA Rex todas aquellas delimitaciones gráficas de cultivo de viñedo, de vinificación, que estén inscritas en el registro vitícola de Andalucía. Llevamos haciendo una labor de actualización del registro vitícola durante los últimos, pues prácticamente también 2 años, y eso nos permite, tenemos todas esas recintos de viñedo con su delimitación gráfica, y eso nos permite también aportar esa fuente de información para que en SGA Rex haya información gráfica lo más actualizada posible, utilizando las distintas fuentes de información que tenemos en estos momentos. Vale. El cuaderno. Evidentemente el cuaderno es el que va a tener más impacto sobre la actividad diaria en nuestras explotaciones. ¿Vale? Una cuestión importante que hay que tener claro de cara al cuaderno digital es que se va a alimentar automáticamente de la información grabada previamente en el registro, tanto de superficies como de cultivos. Y esto afecta tanto a los cuadernos públicos como a los cuadernos privados. Dicho de otra forma, yo en el cuaderno no voy a poder dibujar mi explotación. Mi explotación va a tener que estar dibujada previamente en el registro y una vez que mi explotación está dibujada en el registro, automáticamente, como les explicaré ahora, esa información la chupan los cuadernos públicos o privados y a partir de esa delimitación de mi explotación, yo podré empezar ahí a anotar las prácticas de cultivo. ¿Vale? Esto es importante porque no va a haber cuaderno si previamente no hay registro. Aquí, por lo que se refiere a las unidades gráficas, ya no hablamos de las líneas declarativas, ¿vale? Aquí ya hablamos de líneas declarativas o delimitaciones gráficas de cultivo, son sinónimos. Aquí ya se nos permitirá agrupar en parcelas agrícolas lo que le llaman unidades homogéneas de cultivo. Dicho de otra forma, todas aquellas parcelas agrícolas que tengan un mismo sistema de gestión, estén bajo la misma linde, pues en el cuaderno se podrán agrupar para no tener que poner el tratamiento fitosanitario a cada una de las líneas declarativas. ¿De acuerdo? Todos los titulares, sin excepción, o sea, esto no es una cuestión que afecta a las ayudas, sino que afecta al conjunto de los agricultores, porque ya les digo que es una obligación para todos los agricultores, cobren o no cobren ayudas, deberán grabar al menos los tratamientos fitosanitarios y las prácticas de fertilización en el plazo de un mes desde la realización de la labor concreta. Entonces, en ese sentido, es decirles que esto es el contenido mínimo, pero también está previsto que haya que grabar otras prácticas a las que el agricultor se comprometa siempre y cuando se haya acogido a normativas específicas o sectoriales. Todos los agricultores, sin excepción, tratamientos fitosanitarios y fertilización. Pero si un señor se acoge a las ayudas de la PAC, pues tendrá que cumplir las líneas base de condicionalidad. Si tiene que cumplir las líneas base de condicionalidad, tendrá que hacer algunos apuntes en el cuaderno donde con eso se pueda verificar el cumplimiento de esas líneas base. Si además se acoge a un ecorégimen que tiene unas
obligación de realizar determinadas prácticas, pues algunas de esas prácticas tendrán que quedar consignadas en el cuaderno para su verificación. En definitiva, lo que se plantea el cuaderno es que tenga una estructura escalable. En función de las obligaciones que el agricultor asuma, así tendrán que ser el volumen de información que tenga que consignar en su cuaderno digital. Vuelvo a insistir que se podrán utilizar indistintamente los cuadernos privados o la herramienta pública, que también es un módulo que está incorporado a SGA, que se llama SGA CEX, ¿de acuerdo? Igual que teníamos el SGA REX, pues ahora tenemos el SGA CEX, que es la herramienta pública que estará a disposición de aquellos agricultores que no quieran optar por un cuaderno privado, que evidentemente pues, será gratuita. ¿Vale? Bueno, y está previsto que la información de los cuadernos tenga que validarse mediante su carga en SGA CEX, pero eso será una cuestión que no les afecte a los usuarios, sino que ya serán las propias empresas de informática las que se tendrán que poner de acuerdo con nuestros informáticos para que volcar esa información de forma automática. Una cuestión importante también es que los tratamientos fitosanitarios que aparezcan en el cuaderno deberán estar validados por un asesor dado de alta en ROPO. De tal forma que cuando alguien escriba el NIF de un asesor, se consultará automáticamente con el ROPO y se verá si ese si ese técnico está inscrito. Si el técnico está inscrito, pues a partir de ahí le dejará ya llevar a cabo la validación de los tratamientos. No les estoy hablando aquí del Real Decreto de Nutrición Sostenible, que también forma parte de este paquete del PEPAC, que no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2024 con carácter general, aunque sí es cierto que algunas cuestiones ya a partir del 1 de septiembre de 2023 deben de entrar, pero bueno, simplemente decirles o indicarles que los tratamientos de abonado, no en este momento, pero en fechas próximas que ya están establecidas en el Real Decreto de Nutrición Sostenible, pues va a seguir un camino parecido a los tratamientos fitosanitarios, de tal forma que también los tratamientos de abonado deberán estar validados por un asesor o, en este caso también, se establece la posibilidad de que se pueda hacer mediante un algoritmo de recomendación de fertilización, en este caso homologada. Hay un proyecto en el que hemos participado desde Andalucía, que es el FAST, que bueno, pues va avanzando en esa línea y esperemos que cuando esta obligación se establezca, pues la posibilidad de utilizar esta herramienta pues esté ya desarrollada adecuadamente. Bien, una cuestión importante que me gustaría transmitirles es el Real Decreto se centra en 3 herramientas informáticas y he intentado huir de cualquier consideración técnica, ¿vale? Porque creo que este no es el foro ni es el objetivo de la presentación. Pero sí hay un concepto que creo que es muy importante y es este tema de la interoperabilidad, ¿vale? ¿Por qué es importante la interoperabilidad? Se lo explico con un ejemplo. Nosotros ahora mismo en la Consejería de Agricultura podemos manejar en el área de la ordenación agraria, incluyendo la agrícola y la ganadera, fácilmente del orden de 12 registros distintos. La situación actual ahora mismo de una persona, por ejemplo, que cambia un domicilio, que cambia un teléfono y que quiera ser cumplidor de sus obligaciones, pues es tener que escribir a una docena de sitios distintos indicando los cambios que tiene sobre su domicilio, su teléfono o su correo electrónico. ¿Por qué? Porque ahora mismo las bases de datos de los distintos registros son compartimentos estancos. ¿En qué consiste la interoperabilidad? Pues la interoperabilidad consiste en conectar esos compartimentos estancos de tal forma que cada dato se graba y se valida en un único sitio que actúa como fuente primaria de información y el resto de los datos los consume y los recibe de forma automática del resto de los sistemas. O sea, imagínense un conjunto de ordenadores, de sistemas en red, donde en cada sistema tiene claro qué dato tiene que incorporar y tiene claro qué dato tiene que suministrar. ¿De acuerdo? Entonces, al mismo tiempo estamos generando información y estamos consumiendo información. De tal forma que ese dato de un teléfono, de un titular, pues entraría por una única vía, por una ventanilla única, y ese dato del teléfono viajaría de forma automática a todos aquellos registros que necesitan disponer de información de contacto sobre ese titular. ¿Vale?
¿Cómo funciona esta conexión? Que es fácil de decir y complicada de hacer. Bien, pues esta conexión, que yo también ya lo he comentado una vez, no, esto se conectará automáticamente. Bueno, pues el soporte informático de esto es mediante servicios web, que intercambian información en ambos sentidos entre los distintos sistemas. Les pongo aquí el ejemplo del mostrador y la trastienda. O sea, imagínense ustedes que una aplicación informática tiene un mostrador y tiene una trastienda. ¿Qué es el mostrador? La pantalla que nosotros vemos. Y a través del mostrador, la aplicación informática interactúa con el usuario de uno en uno. Igual que cuando nosotros vamos a una tienda y el dependiente nos atiende a los clientes que estamos allí de uno en uno. Vale, pero tal y como se están desarrollando las aplicaciones informáticas actualmente, la aplicación tiene ese mostrador y tiene una trastienda. ¿La trastienda qué es? La trastienda es el corazón del negocio. La trastienda es donde el negocio lleva a cabo su actividad. ¿Vale? En la trastienda está el almacén, está el taller de reparaciones, está la contabilidad, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste la interoperabilidad? La interoperabilidad consiste en que las trastiendas, las distintas aplicaciones informáticas, se conectan mediante un protocolo de comunicaciones común que les permite intercambiar información masiva en tiempo real. De tal forma que, imagínense que en vez de tener que yo ir al mostrador a pedir mi producto, la trastienda de una aplicación le llama a la trastienda de la otra aplicación y mediante una serie de catálogos que ya están previamente establecidos y mediante una serie de parametrizaciones que ya están previamente establecidas, le dice, necesito que me suministres 3.000 unidades del producto 328. Todos utilizan ese mismo código de comunicación de tal forma que la información pueda viajar de un sitio a otro en forma automática. Esto es una enorme revolución. ¿Por qué? Porque permite un desarrollo autónomo de las distintas aplicaciones. Evidentemente, los 12 registros que yo les he comentado en la consejería, no todos tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico, ni no todos avanzan a la misma velocidad. ¿Qué pasa? Que a mí ya me va a dar igual cómo está organizada la información en cada registro. Lo importante es que cada registro tenga claro qué dato tiene que suministrar y qué dato tiene que recibir. ¿Para qué? El dato que tiene que recibir para no pedírselo al ciudadano y el dato que tiene que custodiar para saber a quién se lo tiene que dar y el dato que tiene que recibir para saber el dato que no tiene que pedir al ciudadano. Vale, esta misma filosofía de mostrador y trastienda o de servicios web o de interoperabilidad entre sistemas se está ya aplicando y cada vez se aplicará más a el conjunto de cuadernos de explotación, ya sean públicos o ya sean privados. Y una de esas conexiones más interesantes es la posibilidad de conectarse con lo que se llaman herramientas orientadas a la toma de decisiones. ¿Eso qué es? Eso es que el cuaderno no lo puede saber todo, el cuaderno no lo puede hacer todo, pero el cuaderno puede llamar, a su vez, mediante este sistema de mostrador y trastienda, puede llamar a otras aplicaciones informáticas que sí saben calcular determinadas cuestiones, o bien de carácter técnico o bien de carácter administrativo. De tal forma que si yo tengo los datos de cultivo previstos para una determinada parcela, puedo llamar a una aplicación específica que será el FAS en un futuro, que me podrá proporcionar cuál es la recomendación de fertilización para mi parcela concreta y para mi cultivo concreto. Lo mismo podrá pasar con asesoramiento al riego y en un futuro pues también pasará con recomendaciones para los tratamientos de fitosanitarios. A su vez también, dentro de esa herramienta, de ese conjunto de herramientas de toma de decisiones, habrá herramientas de carácter administrativo que nos permitan, por ejemplo, pues consultar en un futuro las hojas de registro de los productos para que me adviertan, oiga, tenga usted cuidado porque esta receta que usted está grabando, este producto que usted quiere echar a 3 litros, la hoja de registro para este cultivo y este estado vegetativo solo autoriza como máximo 2 litros de aplicación, con lo cual tenga usted cuidado porque es que si echa 3 lo va a hacer mal. ¿De acuerdo? Entonces, esas recomendaciones, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista administrativo, son muy importantes para que el asesor y el agricultor puedan llevar a cabo unas prácticas conforme a lo que la normativa establece. Evidentemente, esta interconexión pues, se establecerá en un futuro, no solo entre el REA y el cuaderno, sino entre el REA y los distintos registros sectoriales,
con este mecanismo de información de ida y vuelta que les he comentado, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que el REA va a ser como una especie de pieza central que va a estar conectada con una galaxia de registros sectoriales donde la información irá y vendrá en tiempo real y de forma masiva. A su vez también, pues SGA, toda esta información del registro de explotaciones servirá de base para confeccionar el borrador de la solicitud de la PAC, lógicamente. Y también el SGA Rex pues, se conectará automáticamente utilizando el mismo mecanismo con SIEX. Por eso les digo que para ustedes SIEX va a ser transparente. Todo lo que esté en el registro de explotaciones, todo lo que esté en el cuaderno digital, ya nos encargaremos nosotros de forma automática a transferirlo al conjunto de los sistemas que necesiten esa información. Bueno, aquí en Andalucía no partimos de cero en experiencia en interoperabilidad entre sistemas. El DAT telemático, que algunos de ustedes conocerán, bueno, pues tiene una aplicación, tiene la herramienta que soporta el DAT telemático, está con esa estructura de mostrador y de trastienda, y entonces actualmente esa conexión entre aplicaciones informáticas se lleva a cabo entre la trastienda del DAT telemático y más de 300 operadores, aquí están almazaras, centrales hortofrutícolas, que intercambian información entre el DAT y la herramienta de gestión, el RP de gestión del operador, de tal forma que se convierten en transparentes para el usuario. O sea, el usuario ya no tiene que entrar al mostrador. Las aplicaciones que intercambian la información por esa trastienda. Existen más ejemplos de interoperabilidad, pero solo me quiero centrar en uno que yo creo que además tiene una repercusión práctica importante. Nosotros aquí en la consejería y desde la dirección general, bueno, pues estamos llevando a cabo una serie de convocatorias de ayudas por esas cosas que son cuestiones extraordinarias, pero en el campo se convierten en habituales, ya sean inundaciones, ya sean enfermedades y además a las, digamos, cuestiones específicas del campo, pues se agregan las crisis globales, como puede ser el tema de Ucrania, como puede ser el tema del COVID, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, desde aquí, desde la Dirección General, se han gestionado pues, 5 convocatorias de ayudas de carácter indemnizatorio, que básicamente lo que han introducido como novedad es un sistema de interoperabilidad entre el formulario del agricultor y las distintas bases de datos de la consejería, básicamente el REAFA y el SIGAM. ¿Qué nos ha permitido esa interoperabilidad? Bueno, pues nos permite cumplimentar el formulario o precumplimentar el formulario de solicitud prácticamente de forma íntegra, y una vez que hemos precumplimentado el formulario, el agricultor o el ganadero simplemente, si está conforme con los datos, lo firma, en este caso lo firma la entidad habilitada de las que ya les he hablado antes, se presenta y ¿qué pasa? Que como si el agricultor o el ganadero no ha tocado los datos que ha grabado, que aparecen en su solicitud, resulta que esos datos ya están validados por la administración. ¿Por qué? Porque son los datos que obran en poder de la administración. ¿De acuerdo? Con lo cual, podemos prácticamente, como son ayudas indemnizatorias y el formulario de solicitud y pago, pues podemos proceder al pago. Para que se hagan una idea, en la última convocatoria que hemos tenido en diciembre, en el caso concreto de la M22, hemos sido capaces de 19 días después de haber cerrado el plazo de presentación de solicitudes, abonar cerca de 7.500 solicitudes, del orden del 90% de las solicitudes presentadas. ¿Por qué? Porque el 90% de las solicitudes presentadas no habían tocado aquellos datos que estaban precargados, con lo cual las solicitudes estaban validadas, llevamos a cabo los cruces necesarios que establecía la convocatoria, que se hacían también de forma masiva, y ya les digo, en 19 días desde que cerró el plazo de solicitudes, los agricultores tenían el dinero en su cuenta corriente. Les pongo un ejemplo práctico simplemente para decir que todo esto que se nos viene encima, que va a ser una complicación muy importante en los próximos años, o sea, no sería leal por mi parte decirles que en los próximos años ustedes y nosotros como administración lo vamos a pasar mal hasta que este conjunto de cambios se asienten, pero sí quiero mostrarles algún ejemplo de que hay luz al final del túnel. O sea, cuando estos mecanismos se implanten y funcionen adecuadamente, la velocidad de tramitación, la velocidad de gestión
a la que vamos a poder responder a las demandas y a los plazos, va a poder mejorar sensiblemente sin que eso suponga incrementos en la carga de trabajo, ni para ustedes ni para nosotros. Bien, este es el esquema que actualmente el Ministerio está proponiendo para estas tres herramientas: registro, cuaderno y SIEX. Entonces, yo les pongo aquí esta diapositiva y la reflexión de que realmente el SIEX es el centro del sistema. Pues estando muy de acuerdo con el Ministerio en los planteamientos globales, no lo estamos tanto a nivel de la Consejería de Agricultura con la letra pequeña. ¿Por qué? Porque entendemos que el SIEX no es el centro del sistema. El SIEX es una excrecencia, y perdónenme el término, del sistema, o sea, es algo que el sistema genera de forma más o menos automática, pero no es el centro del sistema. Entonces, en ese sentido, pues recientemente, yo creo que ha sido, no sé si esta semana o la semana pasada, le hemos trasladado al Ministerio en el trámite de alegaciones a esa orden ministerial que les indicaba al principio, pues le hemos hecho una serie de sugerencias y de aportaciones a las que sinceramente no tenemos mucha esperanza de que nos hagan caso, pero bueno, por insistentes y por pesados no se van a quedar en el tintero. Entonces, una de las cuestiones que le hemos planteado al Ministerio respecto a la implantación, sobre todo del cuaderno digital, ya les he dicho que el registro tiene otra dinámica, tiene otra filosofía con las cargas de oficio, pero que el cuaderno digital es absolutamente necesario disponer de un periodo transitorio más prolongado del que existe. No tiene sentido que el 1 de julio la herramienta esté disponible y el 1 de septiembre sea obligatoria, cuando estamos hablando del orden de 1 millón de explotaciones en España que tendrían que hacer uso de esa herramienta. Hay una cuestión esencial que habría que mejorar sustancialmente y es lo que yo les pongo aquí: déficit de orientación al ciudadano, o lo que sería todo para el ciudadano sin el ciudadano. O también podríamos hablar del despotismo tecnológico, ¿vale? Las herramientas actualmente, la herramienta pública de cuaderno digital, por lo que vamos viendo de los prototipos, no tiene en cuenta la experiencia del usuario. O sea, está hecha para generar indicadores muy útiles y muy necesarios y que no son discutibles, pero la forma de cargar esa información no ha tenido en cuenta la experiencia ni del agricultor ni del asesor. Y les pongo como un ejemplo de los muchos que podía haber, pero creo que es bastante gráfica. Resulta que yo ahora mismo, hasta ahora, tenía que hacer una declaración de la PAC, ¿vale? Pues ahora voy a tener que hacer un registro de explotaciones, una declaración de la PAC y un cuaderno digital. Entonces, como simplificación, no parece que sea un buen ejemplo. Entonces, en ese sentido, le decimos al Ministerio: oiga, yo ahora mismo el cultivo no es un dato constitutivo de un registro. El cultivo debería ser un dato constitutivo del cuaderno, de tal forma que yo, cuando cambie la conformación de mi explotación, compra o venda terrenos, modificaré mi explotación en el registro, pero mientras tanto mi explotación es estable y todas aquellas prácticas de cultivo, incluido el cultivo, su sitio natural debería ser el CUE, ¿vale? Otra cuestión muy importante que le seguimos insistiendo al Ministerio es que el Ministerio parte de la premisa de que el agricultor se va a conectar con su ordenador al cuaderno y lo va a rellenar. Y le hemos dicho al Ministerio que eso es estar fuera de la realidad. La media o la inmensa mayoría de los agricultores, no quita que haya agricultores con un nivel tecnológico magnífico que nos dan 7 vueltas y que son capaces de cumplimentar estas herramientas y otras más complicadas, pero que la gran mayoría de los agricultores, bien por edad avanzada, bien por ausencia de ordenador, bien por falta de habilidades formativas generales o específicamente tecnológicas, no se va a conectar a un ordenador y necesita, como el comer, un asesor que lleve a cabo esa y digamos, disminuya esa brecha digital, que en el campo no es una brecha, en el campo es un boquete digital, ¿vale? Entonces, el asesor tiene que tener un rol específico en estas herramientas públicas para que el asesor pueda llevar a cabo la gestión de varias explotaciones de una forma coordinada, ¿vale? No le podemos pedir al asesor que entre un cuaderno por cuaderno y vaya haciendo en cada cuaderno una labor concreta, cuando a lo mejor
él ha supervisado pues, un tratamiento en 10 explotaciones distintas. Pues, de alguna forma, esa información debería poder agruparse y debería poder gestionarse por parte del asesor y responder a las demandas y a las necesidades propias del asesor. Bien, lo que nos encontramos ahora mismo es que las herramientas que el Ministerio ha desarrollado para cumplir necesidades nuevas son herramientas antiguas a las que se le ha lavado la cara. Y entonces, en ese sentido, cuando ustedes entren a ver el SGA-Rex en un futuro, se van a encontrar prácticamente con el módulo tradicional de captura de SGA. En definitiva, tal y como se ha planteado el SGA-Rex, es mantener abierto el módulo de captura en vez de durante los 3 meses de la solicitud, pues durante prácticamente todo el año, ¿vale? Y el QE es una evolución de un piloto de cuaderno que hizo la Dirección General de Sanidad Vegetal, o la Dirección General de Sanidad, que desgraciadamente no se ha aprobado en un ámbito grande. Simplemente es un prototipo, entonces entendemos que es tremendamente arriesgado un prototipo lanzarlo a producción para que lo utilicen de forma simultánea 1 millón de agricultores. Y por último, que también es importante, que el QE no debe ser solo una herramienta para cargar datos que permitan alimentar el SIEX, que está muy bien. Es que también debe aportar valor añadido para el agricultor. Y en ese sentido de aportar valor añadido es lo que les comentaba de las recomendaciones. El QE debería incorporar recomendaciones que le permitan al agricultor y al asesor, previamente a llevar a cabo esas prácticas, conocer si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Porque lo que no es operativo es que el dato agronómico se registre en bruto, viaje al SGA-CEX, viaje al SGA-REX, viaje al módulo de gestión de ayudas y 4 meses después de haber hecho el tratamiento le digamos al agricultor, no, usted ha hecho un tratamiento equivocado. Y va a decir al agricultor, vale, ¿y ahora qué hago? Entonces, igual que en la monitorización, lo que prima es el aviso previo al agricultor para que de alguna forma corrija sus incidencias antes de que se conviertan en un problema, en una penalización, pues planteamos que en el cuaderno también debería mantenerse esa misma filosofía. Oiga, avíseme antes de hacer las cosas mal para, en la medida de lo posible, evitar esos errores. Y bueno, ya simplemente para terminar, recapitular de lo que hemos hablado, que el impacto del SIES va a ser nulo sobre tanto asesores, técnicos como agricultores, por las razones que ya les he explicado. El impacto del REA va a ser bastante moderado, porque aquí en Andalucía pues ya disponemos de un volumen muy importante de información, bien sea por la declaración de la PAC 2023, bien sea por la información que se ha cargado también previamente en el REAF. Y, por supuesto, el impacto del QE sí va a ser muy elevado, dada la complejidad tecnológica que supone. Estamos hablando de establecer en Andalucía pues cerca de 300.000 conexiones en tiempo real con los servidores de la consejería y el volumen de datos que se le está pidiendo a los agricultores, que es una cantidad de información muy, muy exhaustiva, sin que el rol de los asesores y de los técnicos, que está perfectamente implantado en el campo, esté incorporado a esas funcionalidades que vamos a tener que cubrir. Y nada más, por mi parte, muchas gracias por su atención. Espero no haber resultado demasiado denso en la exposición y a partir de aquí, pues, a su disposición para las preguntas. Sí, muchas gracias, Marcelino. Pues hay unas cuantas preguntas aquí en el chat. Unas cuantas. Venga, pues... Espérate, creo que empezaba después de la mía. Sí, a partir de las... ¿Las ves o quieres que te las vaya...? Sí, las voy viendo, no te preocupes. Vale. La primera es de Fátima Rodríguez, me parece, a las 128. Sí. Cuando una explotación esté arrendada, ¿quién tiene que llevar el cuaderno de campo? ¿El arrendador o el arrendatario? Vale, aquí la respuesta es fácil. El titular de la explotación, o sea, el mismo que presenta la PAC. ¿Vale? En este caso, el titular sería el arrendatario, que es el que asume los riesgos y el que obtiene los beneficios de la explotación. Un NIF, Fermín, un NIF que disponga de varios invernaderos cercanos, pero que gestione comunidades independientes. Vale, ya has dicho que las unidades de producción se pueden establecer al nivel que el agricultor estime conveniente. El agricultor puede gestionar todos los invernaderos como una unidad de producción o si él estima conveniente desglosar en varias unidades de producción, pues también lo puede hacer. ¿Vale? Ahí hay un cierto margen de maniobra,
Pero, claro, el problema es que si lo gestiona comunidades independientes, pues tendrá que tener también cuadernos independientes para cada unidad de producción, ¿vale? ¿Se nos proporcionará la presentación utilizada tras la jornada? No hay ningún problema. Yo se la envío ahora por correo al colegio cuando terminemos. Miguel Lanti, ¿quién tiene la obligación y responsabilidad de cumplimentar el cuaderno de explotación? ¿El asesor o el agricultor? ¿Y va a ser necesaria la validación de técnico ROPO como en la actualidad? ¿O en tal caso, cómo se va a poder realizar al ser digital? Vale. Espérate que esto se mueve. Espérate que se me ha ido. Vamos a ver aquí. Vale. ¿Quién tiene la obligación? Claramente el agricultor. ¿Vale? El cuaderno de explotación es una herramienta del titular de la explotación. Esto es como, ¿quién tiene la responsabilidad cuando se presenta la declaración de la renta? ¿El asesor o la persona que realiza, que firma o que se le hace la declaración? Pues lógicamente aquí la responsabilidad es del agricultor. ¿Vale? Evidentemente esto es fácil de decir y complicado de hacer. Y esto va a ser fuente de conflictos en los próximos años porque la casuística que va a surgir va a ser infinita. Pero la responsabilidad es claramente del agricultor. ¿Va a ser necesaria la validación del técnico ROPO como en la actualidad? Sí. Y en tal caso, ¿cómo se va a poder realizar al ser digital? Ya lo he comentado. Una de estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones administrativa será un servicio web con el ROPO. De tal forma que cuando se escriba el NIF del técnico asesor en el cuaderno, se verificará automáticamente si está dado de alta en el ROPO. En el caso de que esté dado de alta en el ROPO, se le permitirá validar la aplicación. En el caso de que no esté dado de alta en el ROPO, no se le permitirá esa validación. ¿Vale? ¿Sería un NIF, tantas unidades de explotación como invernaderos, o las delimitaciones gráficas que correspondan? ¿O sería un NIF, una unidad de explotación, y la diferenciación estaría en las delimitaciones gráficas? No te entiendo muy bien, Fermín. A ver, insisto, las unidades de explotación las define el titular, ¿vale? Y evidentemente dentro de cada unidad de explotación están incorporadas una serie de delimitaciones. Evidentemente una delimitación o está en una unidad de explotación o está en otra, ¿vale? No puede estar en dos, ¿vale? Entonces, si él quiere crear, insisto, tantas unidades de producción como invernaderos, lo puede hacer, o puede agrupar todos sus invernaderos en una única unidad de producción con las delimitaciones gráficas correspondientes. Perdonad si voy un poquito rápido, pero como son muchas, tampoco quiero alargarme mucho. ¿Se va a exigir la recomendación del técnico órdenes de tratamiento para adquirir los productos fitosanitarios en Andalucía, como ya se hace en otras comunidades autónomas? Por lo que yo sé, no. ¿Vale? Por lo que yo sé, no. A ver, nuestra filosofía en estos momentos es no incorporar más obligaciones de las que ya existen en la normativa nacional. Entendemos que este año va a ser un año de transición muy duro para ustedes y para nosotros. Y en ese sentido, nuestra idea es no sobrecargar con más obligaciones de las que ya existen, ¿vale? Entonces, aquí entiendo que no se va a exigir, ¿vale? No es mi especialidad, pero por lo que yo conozco, no. ¿Cómo se tratan las explotaciones de parcería en SGRX y cuaderno digital? Buena cuestión, ¿vale? Todavía nosotros en el REAFA lo teníamos solucionado mediante unos porcentajes de asignación. Sinceramente, no soy capaz de decirle ahora mismo SGRX y Cuaderno Digital cómo van a incorporar las funcionalidades propias de la parcería. Tenemos reuniones pendientes con el Ministerio y me comprometo a trasladarles esta cuestión. Recientemente han publicado el Plan de Formación Continua para Técnicos del Medio Rural 2023. ¿Significa esto que podrán ejercer como asesor cualquier titulado que cumpla con los requisitos establecidos? Entendemos que esto no suponga un coladero y que defendamos nuestras competencias. No sé exactamente este Plan de Formación Continua para Técnicos del Medio Rural a qué se refiere. No conozco ese documento. Entonces no le puedo contestar porque no dispongo de información sobre quién ha generado ese documento y qué compromisos asume el documento, sinceramente.
Fermín, para los que no estén inscritos en el REAFA ni hayan hecho solicitud de la PAC, se deben inscribir en el REAFA o de oficio se les escribirá en el REA o solo en el REA y se trasladará su inscripción al REAFA o deberán gestionar la inscripción en ambos registros. Bien, no me he debido explicar bien en este sentido. Solo va a existir una herramienta de gestión para el REA, ¿vale? Que va a ser SGA Rex. Y esa herramienta de gestión para el REA es la misma herramienta de gestión en Andalucía que el REAFA. O sea, el REA en Andalucía se llama REAFA y la herramienta de gestión es SGA Rex. De tal forma que el que no esté inscrito en el REAFA ni haya hecho la solicitud de la PAC, debe inscribirse en el REAFA antes del 1 de julio, sí, ¿de acuerdo? Y con la información que nosotros tengamos en REAFA y que no haya hecho PAC, la cargaremos en el REA. Que no hace la PAC, que no se inscribe en el REAFA, pues entonces a partir del 1 de julio tiene la obligación de inscribirse directamente en el REA, en el REAFA, que será la herramienta SGA Rex. ¿Vale? No van a existir dos inscripciones simultáneas en ambos registros. Hay un solo registro. El REA en Andalucía se llama REAFA. Diego, de cara a la responsabilidad civil, ¿habrá mecanismos para poder justificar las prescripciones técnicas de tratamientos fitosanitarios, contenido, fechas, parcelas, etcétera, etcétera? Ya os he contestado un poco antes. Esto, hoy por hoy, es un melón sin calar que va a ser fuente de conflictos durante una serie de años de transición hasta que se establezcan claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen en estas cuestiones. Hoy por hoy, eso no está resuelto. Juan Antonio Beltrán, buenas tardes. ¿Es obligatorio recoger en el cuaderno digital cada vez que regamos nuestra explotación y la cantidad aportada? Los primeros borradores que teníamos del cuaderno, sí. Ahora ya esa obligación respecto al riego se ha suavizado y creo recordar que en la última versión se habla del volumen total, ¿vale? Y cuando hablamos de fertilización se habla de incorporar, no sé si son los tratamientos de fertilización una vez al mes o algo así. O sea, sí hay que incorporar información sobre el riego, pero no a nivel de cada uno de los riegos. ¿Los cuadernos de campo pueden estar validados por más de un asesor? Así debe de ser, ¿vale? No debe, en principio, nosotros lo que planteamos, que son cuestiones que tenemos todavía que tratar con el Ministerio, porque ya les digo que todavía hay muchos detalles que están sin cerrar, pero nuestra posición es que a un cuaderno de campo pueden acceder N asesores distintos, porque el agricultor puede llevar a cabo en sus parcelas o en sus distintos cultivos, pues contar con el apoyo de distintos asesores. ¿Los fertilizantes foliares también deberán registrarse? Son fertilizantes, ¿vale? Los tratamientos fertilizantes no se diferencian si van al suelo o van a la hoja. Si son tratamientos de fertilización, habrá que consignarlos en el cuaderno. Los planes de abonado deben estar realizados por asesores para ser asentados en el CUE. Ya he comentado que el Real Decreto de Nutrición Sostenible establece la posibilidad de que los planes de abonado puedan ser elaborados por aplicaciones informáticas homologadas o por asesores. Me decían, es que esto le va a quitar trabajo a los asesores. Yo creo que todo lo contrario. O sea, estas herramientas de generación de recomendaciones, los que las van a entender, los que las van a poder utilizar y los que le van a sacar el potencial no van a ser los agricultores, van a ser los asesores. O sea que realmente las herramientas de recomendación de fertilización van a ser herramientas mucho más orientadas hacia los asesores que hacia los propios agricultores. ¿Puede un ingeniero titulado en agroalimentarias ejercer como asesor para realizar los cuadernos de campo? Ahora mismo, estas son cuestiones que, insisto, están muy, muy abiertas. Nuestra posición es que las personas habilitadas para la gestión del REAFA puedan, a su vez, ser también personas habilitadas para la cumplimentación de los cuadernos y del registro. Cuestión distinta es el asesoramiento de los tratamientos fitosanitarios específicos, ¿vale? Los tratamientos fitosanitarios tienen su propia normativa de uso sostenible de productos fitosanitarios que tiene que ser un asesor del ROPO. Para el resto de las labores que no existe una definición taxativa
de quién puede hacer un tratamiento y quién no, la idea es que las personas habilitadas que cumplan los requisitos que se establecen en la orden de habilitación puedan llevar a cabo las labores no solo de asesoría, sino de cumplimentación tanto del registro como del cuaderno. Carlos Ferrón. Si un agricultor no quiere saber nada, ¿en qué momento se ve obligado a tener el cuaderno? Porque lleva muchos años implantado y aún no lo tienen y ni siquiera saben qué es el cuaderno de explotación. ¿Quién le obliga? Bueno, si cobra la PAC, pues en algún momento saltará alguna incidencia donde aparezca reflejado que ese señor no está cumplimentando el cuaderno. Tampoco a día de hoy está desarrollada ni con un nivel de detalle ni grande ni pequeño cuál va a ser la repercusión que tenga hoy por hoy que ese señor no tenga su cuaderno de explotación cumplimentado. Pero sí le digo que a medio plazo va a tener repercusiones. ¿Qué pasa con un agricultor que no hace la PAC? Bueno, nosotros tenemos unos programas de control que son control de higiene de la producción primaria agrícola, donde el universo de control son todos los agricultores que tienen explotaciones. Evidentemente, cuando estas herramientas empiecen a funcionar, un criterio de riesgo claro será identificar agricultores que tienen explotaciones que no tienen cuadernos de explotación. En ese sentido, bueno, a corto plazo probablemente no le va a obligar nadie, a medio y a largo plazo evidentemente tendrá sus consecuencias el hecho de que no cumplimente el cuaderno de explotación. José Carlos, cuando se genere el borrador de la solicitud de la PAC con la herramienta SGA-REX, ¿se podrá validar esta solicitud sin la intervención de una entidad colaboradora? No sabría decirte, la verdad. Eso será una cuestión que tendremos ya que plantear de cara a la PAC 2024. Todavía estamos plenamente imbuidos en la PAC 2023, que me consta que va a costar más de un sudor frío a agricultores, asesores y gestores. Y entonces esa pregunta, pues de cara a la PAC 2024, ya veremos a ver cómo se plantea. En cualquier caso, te digo, la idea es que las personas que entren o los perfiles que entren en el SGA-REX y en el SGA-CEX estén claramente diferenciados de las personas que presentan la solicitud de la PAC. Porque entendemos que la responsabilidad legal ahí sí tenemos claro que es claramente distinta. O sea, alguien puede habilitarse para el registro y para el cuaderno y no estar habilitado para presentar la declaración de la PAC y viceversa. Ángela Solís, Fátima, pienso que todos los asesores inscritos en ROPO pueden ejercer como asesor para realizar esta gestión del cuaderno de campo. Vale, le digo que eso son cuestiones que tenemos todavía que perfilar con el Ministerio, porque entendemos que así debe de ser, pero todavía por lo que sabemos al día de la fecha no funciona así. Cuando se habla de asesor dado de alta en ROPO, actualmente en Andalucía se les está dando número de ROPO como asesores a las personas con titulaciones de FP o módulo de capataz agrícola. Lo que esto supone que nuestra carrera, ingenieros agrónomos, no tenga ninguna diferencia con un módulo en cuanto a asesoramiento me refiero. En todos mis respetos a los FP, que son necesarios, pero igualar capacidades no es justo. ¿Se tiene pensado remediar esto o nos hemos equivocado en estudiar tantos años y era más sencillo un FP? Bien, hay poco que decir. Aquí la cuestión son las titulaciones que ahora mismo están establecidas y no tengo conocimiento de que actualmente se vayan a modificar esas titulaciones. Tenéis que tener en cuenta que el sistema... Sí. Perdona que intervenga en este caso, que creo que Todo tuyo. Aclarar el tema. Las titulaciones habilitadas son las establecidas por la Ley de Sanidad Vegetal, ¿vale? Sí que es verdad que para el ROPO, pues tanto los agrónomos como los ingenieros técnicos agrícolas, pues entramos directamente. Y otro tipo de profesionales tendrían que demostrar una serie de conocimientos en ciertas materias que define la propia Ley de Sanidad Vegetal, ¿vale? Realmente coincido con Rocío. Ahora mismo hay un coladero aquí porque algunas administraciones no están verificando eso. Y eso es una queja que estamos transmitiendo tanto el Colegio de Agrónomos como el Colegio de Perito, que lo sé recientemente, ¿no? Y en esa materia estamos viendo, ¿vale? No tiene que ver exactamente con esta presentación, Marcelino, pero sí que es una realidad que como asesores ROPO debería de cumplirse lo que pone la ley en cuanto a acreditación profesional. Simplemente eso y en eso estamos trabajando. Perfecto.
Muchas gracias por la aclaración, Diego. Gloria Belén, la herramienta del CUE que va a disponer la Administración Autonómica para los agricultores va a estar disponible para el 1 de septiembre. Sí, la herramienta del CUE que va a disponer la Administración Autonómica es la que está incluida en SGA, en el módulo de SGA, o sea, SGA CEX. Nosotros, como Autonomía en Andalucía, no vamos a desarrollar ninguna herramienta específica, sino que vamos a poner a disposición de agricultores y técnicos la herramienta que se va a desarrollar para todas las comunidades que están en SGA, ¿vale? Y va a estar disponible el 1 de septiembre y la idea es que esté disponible antes, el 1 de julio, de tal forma que no sea obligatoria utilizarla hasta el 1 de septiembre, pero aquella persona que voluntariamente quiera utilizarla a partir del 1 de septiembre lo pueda hacer, ¿vale? Importante, no hay que grabar a partir del 1 de septiembre con efectos retroactivos, o sea, hasta el 31 de agosto se pueden llevar perfectamente los registros en papel, a partir del 1 de septiembre habría que llevarlos en formato digital. Yo me inscribí en el ROPO, aún no me han dado la resolución, pero me pidieron 40 créditos y ni los de agroalimentarias ni las explotaciones que hemos acabado la carrera tenemos 40 créditos para darnos de alta como asesores. No te puedo contestar y eso entiendo que está también ya dentro del ámbito de lo que está comentando antes Diego, pues de cómo conseguir que se cumpla esta normativa adecuadamente. Intento aclararlo también un poco. Sí. No lo adelanto porque es un tema que todavía no hemos planteado la dirección general, lo vamos a plantear próximamente, pero queremos plantear tanto los agrícolas como nosotros un sistema que facilite la inscripción en el ROPO de forma automática a través de los colegios, ¿vale? Pero todavía ni siquiera lo hemos planteado. Vamos en esa línea para que no haya para facilitar a la administración los procedimientos y para nosotros dar más agilidad a nuestros colegiados. Muy bien, muchas gracias, Diego. ¿Se cruzarán datos con el reto? ¿Qué ocurre si el propietario declara en la PAC el 100% de la superficie, pero en realidad es una parcería y los tratamientos los realiza el arrendatario? De forma que el medianero arrendatario es el que reza en todas las facturas de compra de fitosanitarios. Vale. A corto plazo no vamos a cruzar los datos con reto porque no está previsto en los desarrollos que tenemos actualmente, ¿vale? Sí es una petición que ya se le ha realizado por distintas partes al Ministerio y entiendo que efectivamente pues a medio plazo se cruzarán los datos con el reto. Y evidentemente, cuando empezamos a hacer cruces empiezan a salir incoherencias. Si no hacemos cruces no hay incoherencias. Entonces, esto que tú planteas aquí, evidentemente, es una de las cuestiones, de las múltiples cuestiones que irán apareciendo cuando se vayan realizando estos cruces. Entonces, efectivamente, si la PAC la cobra el arrendador y la explotación la gestiona el arrendatario, pues algo no funciona. Y en ese sentido, bueno, pues entiendo que serán situaciones que tendrán que cada vez más la práctica real del campo tendrá que ir ajustándose a lo que se va consignando en los documentos o en las comunicaciones que se hacen a la administración, porque ya digo, a través de los cruces cada vez irán saltando más incidencias de este tipo. Si el CUE no entra en vigor hasta el 1 de julio, no, hasta el 1 de septiembre de 2023, ¿vale? ¿Cómo se controlan las anotaciones? ¿Cómo se controlan las anotaciones de los ecoregímenes que ya son obligatorias? Por ejemplo, implantación de cubiertas. Muy buena pregunta. Hace, pues, creo que menos de una semana se la hemos trasladado al Ministerio, porque entendemos que es una cuestión muy sensible y que, bueno, si el Ministerio no toma cartas en el asunto, pues, de común acuerdo con la Dirección General de Ayudas Directas, pues la Consejería, entre la Dirección General de Producción Agrícola y Ayudas Directas, pues tendremos que establecer algún tipo de formato o algún tipo de recomendación para esta cuestión. Estamos esperando a ver si se hace una definición a nivel nacional y si no, pues habrá que hacer algún tipo de medida transitoria para facilitar la cumplimentación de estas obligaciones. En relación al ecorégimen de pastoreo extensivo, el ganadero está obligado a anotar el periodo de pastoreo o directamente se obtiene del SIGAM. Eso quisiéramos, Moisés. Todo esto entra dentro de este esquema de interoperabilidad que he planteado, pero tenéis que entender que la complejidad técnica que esto conlleva es muy fuerte y cada sistema que estamos gestionando actualmente es de su padre y de su madre.
Entonces, a corto plazo, no creo, ojalá, podamos disponer de esa información de SIGAM, ¿vale? Está claro que son de las cuestiones que tenemos que ir avanzando y espero que a medio plazo pues será información que si ya existe en un sistema pueda consumirse por parte de otro sin necesidad de que el ganadero tenga que consignarlo 2 veces. ¿Cómo estaría vinculado el QE y el reto? Bueno, pues simplemente el NIF del titular de la explotación permitiría obtener todos los productos fitosanitarios que esa explotación, que ese titular de explotación haya adquirido, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues evidentemente tendrá que llevar una gestión de almacén y tendrá que llevar una gestión de sus aplicaciones para ir viendo cómo van disminuyendo todas aquellas existencias de producto que él haya comprado y que aparezcan consignadas en el reto. Pero insisto que esto también es una cuestión que le queda todavía mucho recorrido para hacer. Si el cultivo está exento de asesor, ¿el cuaderno lo firma el técnico ropo? No sabría decirte, sinceramente. No puedo contestar a la casuística esa tan específica porque no domino el tema de las aplicaciones fitosanitarias al detalle. José Antonio Garre, ¿el DAT se va a unir al REAFA y también al cuaderno digital en el apartado de ventas? Buena pregunta. El DAT actualmente está unido al REAFA, la herramienta de gestión nuestra, pero entendemos que a medio plazo el servicio web o la interoperabilidad del DAT telemático debería ser a nivel de cuaderno digital. ¿De acuerdo? Efectivamente, en el apartado de ventas, pues la información que se cumplimente del DAT debería alimentar de forma automática el apartado de ventas del cuaderno digital. Esa idea tenemos, compartimos ese planteamiento, pero, insisto, tampoco eso es una cosa que a corto plazo vaya a poder implementarse. Muchas gracias por la información, gracias a vosotros por la paciencia. Ignacio Gómez Menteros, ¿se plantea un límite de explotaciones a las que se pueda asesorar un técnico asesor? 320.000 explotaciones en Andalucía y técnicos. Buena pregunta, Ignacio. Esas son todas esas cuestiones que os he comentado que tenemos que analizar con el Ministerio respecto al rol, a definir el rol de los asesores. No me vale que pasemos de una normativa de producción integrada donde está muy tasado el número de explotaciones, el número de técnicos que un agricultor, que un asesor pueda hacer el seguimiento, a una barra libre donde un asesor pueda llevar centenares o miles de explotaciones, ¿no? Son esas lagunas esa letra pequeña que todavía tenemos que ir desarrollando con el Ministerio. Miguel Lanti, por lo que has comentado sobre la obligación de cumplimiento de estas normativas, podemos deducir que parte de las ayudas actuales de la PAC están destinadas a sufragar los gastos de asesoramiento que van a necesitar los agricultores. No, te cuento, hay un mandato de sufragar una parte de esos gastos de asesoramiento que van a necesitar los agricultores, pero bueno, van a ser de la PAC, pero no van a ser del primer pilar, ¿vale? Van a ser del segundo pilar. Entonces, dentro del Plan de Desarrollo Rural, dentro del PDR, está previsto unas partidas precisamente para apoyar a las entidades de asesoramiento. Tenéis que pensar que ahora el asesoramiento que vamos a necesitar por parte vuestra de cara a los agricultores en el futuro próximo va a ser un asesoramiento que va a estar en 3 dimensiones distintas. Va a tener que tener un asesoramiento administrativo, el clásico de hacer la declaración de la PAC. Va a tener que tener un asesoramiento agronómico, el clásico de las APIs, y va a tener que ser también un asesoramiento tecnológico para, de alguna forma, facilitarle el contacto y el acceso a este tipo de herramientas que, como veis, van a ser absolutamente universales. ¿Hace falta estar inscrito en el REA para poder comprar fitosanitarios y abonos? A corto plazo, no. ¿Vale? No es descartable y, por supuesto, con la normativa que ahora mismo hay publicada, no. Pero en el caso de los fitosanitarios podría ser una evolución natural en X años, no sé cuándo, pero sería factible. Y en el caso de los abonos, tener en cuenta que la normativa de abonos
es como el hermano pequeño que va siguiendo al hermano mayor, ¿vale? Fitosanitario sería el hermano mayor. Existe una directiva de uso sostenible, existe una propuesta de reglamento. En el tema de fertilización no existe nada de eso, solamente existe un Real Decreto de Nutrición Sostenible que se aprobó hace 4 días, como el que dice. Entonces, en ese sentido, a medio y largo plazo de abonos no va a ser necesario estar inscrito en el REA. En el caso de fitosanitarios, a medio plazo no lo descartaría, pero ahora mismo no hay ninguna normativa, ni ningún borrador de normativa que esté en esa línea. María José Gómez, hay muchas explotaciones de autoconsumo, ellos también tienen que llevar un cuaderno y las personas que llevan un pequeño huerto urbano. Vale, nosotros en el REAFA en Andalucía las explotaciones de autoconsumo están exentas. Si no tienen que estar en el registro, entonces evidentemente no pueden disponer de un cuaderno, ¿vale? A nivel nacional, el REA, tal y como está definido actualmente, no establece ningún tipo de excepción. Entiendo que esos serán matices que también tendremos que ir perfilando, porque no parece lógico que una explotación de autoconsumo tenga que estar dada de alta en el registro y tenga que llevar las mismas obligaciones que una explotación profesional. Javier Augusto Zambrano. ¿Cómo se expresan los tratamientos en el CUE si una DGC puede coincidir con varios recintos SICPAC? Ya te he dicho, lo que he comentado, el CUE va a dar la posibilidad de agrupar esas delimitaciones gráficas de cultivo en una unidad de ámbito superior que es la unidad homogénea de cultivo, ¿vale? De tal forma que en el CUE vamos a tener parcelas o unidades homogéneas de cultivo y ahí vamos a poder consignar los tratamientos a esas parcelas. Y evidentemente después esos tratamientos se asociarán a las líneas declarativas, a las líneas de gráficas de cultivo, pero en el cuaderno lo que nosotros vamos a ver van a ser parcelas. María José Gómez, si no recuerdo mal, para ser asesor había que realizar los cursos de gestión integrada de plagas y previamente para poder realizar estos cursos había que tener los estudios de los habilitantes. De acuerdo. Fátima, muchas gracias. Gracias a ti. Javier Augusto, ¿existe personal del Ministerio o relacionado a los que poder llamar y consultar todas las cuestiones a la hora de rellenar el CUE o solo a través de email? Pues me temo que no hay otra posibilidad actualmente que el correo electrónico, ¿vale? Si os sirve de consuelo esa falta de interlocución en muchas cuestiones, pues también nosotros la sufrimos desde las comunidades autónomas, porque tengo que decir que igual que vosotros probablemente podáis estar abrumados por todo lo que se nos viene encima, os puedo decir que los compañeros del Ministerio están absolutamente saturados por todo lo que la avalancha normativa y de cambios que se está viniendo encima. Las directrices y requisitos para habilitarse en el CUE ya están incluidas en el Real Decreto. A ver, os comento. El Real Decreto no entra en el procedimiento de habilitación para actuar como habilitado, valga la redundancia, en el CUE y en el registro. Nosotros en Andalucía ya tenemos un procedimiento que es el procedimiento de habilitación en el REAFA. Nuestra intención es preservar ese procedimiento de habilitación, pero tenemos que llegar a un acuerdo con el Ministerio, con el FEGA, para que digamos, el SGA, el sistema que tiene ahora mismo de acceso, es únicamente o está desarrollado muy bien para las entidades reconocidas, pero no contempla estos perfiles de asesor o de persona que cumplimenta cuaderno y registro. Estamos trabajando con el Ministerio, por una parte, para que ese perfil o esa forma de acceso se cree nuevo en SGA y, por otra parte, pues tenemos ya nuestro propio procedimiento administrativo de habilitación. Y la idea es extender ese procedimiento de habilitación, que actualmente es para el registro, extenderlo también al cuaderno. Entonces, no es una cuestión que esté en el Real Decreto, sino que ya os digo, depende más bien del desarrollo de la normativa autonómica. Francisca, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Las ayudas del segundo pilar destinadas a asesoramiento van a estar abiertas a todos los técnicos o solo las van a controlar las asociaciones agrarias, tales como ASAJA, COAG, UPA y cooperativas? No lo sé.
Evidentemente, a nivel de técnico individual, ya os digo de antemano que no, porque lo que se exige o los requisitos que va a haber que cumplir van a exigir una capacidad de respuesta en esos tres ejes que os he comentado, ¿no? Agronómico, administrativo y tecnológico. No sabría decirte eso hasta que no veamos cómo se está planteando esa convocatoria, ni lo descarto ni lo afirmo. Alberto Fornés. ¿Se contempla que en una misma delimitación gráfica de cultivo se apliquen distintos tratamientos? Claro, evidentemente. ¿Vale? Si los tratamientos son distintos, ya no sería... bueno, en una misma DGC, sí, la línea declarativa de cultivo, por supuesto, se pueden hacer N tratamientos sobre una misma parcela, como la práctica habitual se lleva a cabo. Juan Diego, gracias por la presentación y explicación. Tengo una duda. Un agricultor con 5 hectáreas de regadío pero explotadas en secano en 2023, ¿tiene que llevar el CUE desde el 1 de septiembre de 2023? A ver, la cuestión es que si las hectáreas están declaradas de riego, en principio, aunque no haya podido regar, son de riego, ¿vale? Y si por parte de la Confederación están de riego, pues son de riego. Ante la duda, yo les recomendaría que en la medida de lo posible sí lo llevase, ¿vale? Para evitarse después sustos y complicaciones. Tampoco es que vayamos a poder controlar eso desde el primer día, siendo realistas, pero bueno, aunque no haya tenido agua para regar, realmente desde el punto de vista de la Confederación, si las hectáreas tienen concesión, pues podrían considerarse como de riego. José Carlos. ¿Qué trámite habría que hacer para estar habilitado para tramitar el cuaderno electrónico a distintos agricultores? Vale, ya he contestado. La idea es que a través del trámite, si ponéis REAFA en la página web o ponéis REAFA en el Google o ponéis habilitación REAFA, podréis entrar directamente al procedimiento de habilitación que actualmente tenemos para el registro. Nuestra idea es extender ese procedimiento también al cuaderno, ¿vale? Y que mediante una declaración responsable un técnico pueda habilitarse para uno o para una multiplicidad de agricultores, siempre y cuando evidentemente los agricultores le hayan hecho la autorización por escrito, ¿vale? En principio, actualmente no tenemos ninguna limitación para el número de personas que puedan habilitarse para, o sea, cuántos agricultores pueden habilitarse para un técnico. ¿Todos los asesores tendrán que dar datos de muestreo a la RAIF o solo las APIs? Vale, a ver, producción integrada por ahora sigue con su Tran-Tran. O sea, todo esto que estoy comentando, en el cuaderno de explotación, tal y como está ahora mismo definido el contenido mínimo, no se contemplan los requisitos específicos de producción integrada. Bien es cierto que la gestión sostenible de plagas, que ya aparece reflejada en el cuaderno, engloba, si no todos, casi todos los datos que actualmente venían consignándose en las APIs. Entonces, por parte de producción integrada, va a haber que haber una reflexión muy profunda y muy drástica respecto a cuál va a ser el futuro tanto de las APIs como de la producción integrada tal y como está planteada ahora. Porque si la inmensa mayoría de los requisitos que actualmente eran voluntarios para la producción integrada se convierten en obligatorios, pues será necesario establecer el futuro de la producción integrada. Si se disuelve porque no aporta nada respecto a lo que ya hay, si se incrementan los requisitos para que de alguna forma sigue siendo una marca diferencial, en fin, ya os digo que producción integrada necesita una reflexión profunda y actualmente no tiene ninguna relación funcional con la información que se recoge en los cuadernos de explotación. Ojalá seamos capaces también de integrar dentro de esa modulación de los contenidos, pues que aquellos requisitos específicos de producción integrada se pudiesen incorporar como requisitos adicionales en el cuaderno, de tal forma que no haya que cumplimentar dos herramientas distintas, sino que volcando la información en una sola herramienta, pues tengamos todos los datos ahí grabados. Enrique Cano, buenas tardes. Muchas gracias, Marcelino, por la exposición tan clara y las respuestas concisas.
Es un placer escucharte, muchas gracias. Ya me gustaría escucharos a vosotros, pero bueno, estas son las limitaciones del online. Sobre el registro autonómico de explotaciones prioritarias, ¿se va a poder usar la información disponible en el REA o habrá algún tipo de interoperabilidad? Vale, buena pregunta. Precisamente mañana tenemos una reunión, sí. El registro autonómico de explotaciones prioritarias, tenemos ahí un borrador de orden que espero que podamos empezar a tramitar en algún momento cuando podamos respirar. Mira, cuando venía para acá después de comer, venía echando un poco de cuentas para que os hagáis una idea. Nosotros aquí en el Servicio de Producción Agrícola normalmente solemos tramitar una o dos órdenes de forma simultánea, ¿vale? Ahora mismo estamos tramitando 7 órdenes de forma simultánea. Os podéis hacer una idea del poco tiempo y de la poca concentración que le podemos dedicar a cada una de ellas. Esta es una de las que estamos trabajando, la de explotaciones prioritarias. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo con esta modificación que queremos iniciar? Que la explotación haya una explotación, una información. O sea, si yo quiero registrarme como explotación prioritaria, mi explotación a registrar va a ser la que está en el REA y los animales con los que me vaya a inscribir, si son una explotación ganadera, son los que están en el SIGAN. De tal forma que yo no introduzca un juego de datos distinto al que ya tengo en el registro, ¿de acuerdo? Y sea el registro el que dé la base de superficie y de cabezas de animales, en el caso del SIGAN, para poder verificar si cumplo los requisitos de prioritaria o no cumplo los requisitos de prioritaria. Eso, por supuesto, en lo que se refiere a la dimensión. Después, lógicamente, por los criterios económicos del titular, etcétera, etcétera, pues los tendrá que cumplir por su cuenta. Vale. Juan Agüera Vega. ¿Se van a homologar de alguna forma los cuadernos de campo alternativos al SGA Rex? Vale. El SGA Rex es registro. Registro solo hay uno, el de la administración, ¿vale? Los cuadernos alternativos al SGA CEX, a ver, la fórmula, la homologación existe actualmente, eso no lo he comentado y es un dato interesante. Existe actualmente un grupo de trabajo del Ministerio con todas aquellas empresas de servicios TIC que estén interesadas en ofertar cuadernos telemáticos compatibles o interoperables con el de la administración. Entonces, en ese sentido, ese grupo de trabajo en la página web del FEGA, si entráis en el SIEX, pues hay una dirección de correo, hay un formulario, se rellena el formulario y sin más, digamos, más requisitos, pues automáticamente uno entra a formar parte de ese grupo. ¿Qué pasa? Que realmente la homologación va a consistir en que los cuadernos privados deberán cumplir esos protocolos de interoperabilidad. Si no cumplen los protocolos de interoperabilidad, la información no va a llegar a la administración, con lo cual ese agricultor va a tener su cuaderno en blanco, ¿vale? Entonces ya procurarán por propia, digamos, estrategia comercial que los cuadernos privados cumplan con esos protocolos de interoperabilidad, que ya os digo, se está avanzando, yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno por parte del Ministerio en ese sentido, y cualquier empresa que esté interesada en ofertar servicios de cuaderno digital debe entrar en la página web del FEGA, si no lo ha hecho ya, entrar en la pestaña de SIEX, cumplimentar el formulario para acceder a ese grupo de trabajo mixto y a partir de ahí pues recibir toda la información. Hay una cantidad ingente de información sobre catálogos, sobre cómo van a ser las APIs, esos protocolos de intercambio de información, etcétera, etcétera, que bueno, todavía queda mucho por avanzar, pero ya hay muchas cosas. Muchas gracias, Marcelino, una explicación clara y concisa. Esperemos en una nueva charla en breve, por desgracia, para cada nueva explicación a mí al menos se me generan nuevas dudas. Lo siento mucho, pero os lo he dicho al principio. Algunas cosas aclararemos, pero evidentemente vamos a seguir generando dudas porque realmente todavía quedan muchísimas cosas por ir concretando. Sugiero y ruego la habilitación de un procedimiento fluido para consultas desde el Ministerio o la Consejería cuando arranque todo esto. Sí, estamos trabajando. Nuestra idea es apoyarnos en el sistema de apoyo tanto de formación como de consulta de dudas que tenemos actualmente en SGA para las entidades reconocidas,
extender ese sistema de consultas a las entidades reconocidas. Desgraciadamente, hoy por hoy no tenemos capacidad para atender a todas aquellas personas que de forma individual se vayan a dirigir a nosotros. Entonces, lo que sí me puedo comprometer es que a través de las entidades reconocidas para SGA vamos a intentar desarrollar tanto acciones de tipo formativo como atenciones también de asesoramiento, vamos, de atención a las consultas que nos planteáis. Ignacio Ortega, no sé si ha quedado claro la pregunta de los muestreos. No sé si no se es API, un asesor independiente tiene que trasladar muestreos a la RAIF o solo llevar un registro interno o ni siquiera eso. Vale. Si no se es API, ¿vale? Lo que se tiene que cumplir son con una serie de datos que hay que cumplimentar en el cuaderno. Pero en principio, estoy hablando de memoria, creo recordar que no hay ningún dato concreto que obligue, o sea, no hay que cumplimentar ningún dato concreto de muestreo. Los datos que hay que cumplimentar son de carácter bastante más genérico, ¿vale? Y por supuesto no hay que llevar nada a la RAIF, ¿vale? Todos aquellos datos que no se puedan consignar en el cuaderno y que se quieran llevar en un registro interno, pues está en su perfecto derecho. Pero entiendo que no existe ni siquiera esa obligación de un registro interno, ¿vale? En definitiva, un asesor independiente deberá cumplimentar aquellos datos obligatorios de los tratamientos fitosanitarios que aparezcan en el cuaderno. Punto. Ni tiene que irse a la RAIF, ni tiene que llevar un registro interno. Solamente cumplimentar aquello que el cuaderno exige como obligatorio. María Ángeles Ramírez. Si un agricultor me habilita como técnico para realizar el cuaderno de un cultivo, ¿tengo la obligatoriedad de realizar el cuaderno de otros cultivos que tenga y que yo no asesore? Evidentemente ahí estamos hablando de un acuerdo privado entre dos personas. Lo lógico, María Ángeles, es que dejes muy claramente delimitado cuál es tu responsabilidad y cuál es la responsabilidad que puedan asumir otros técnicos. Haciendo una división por esta parcela la voy a llevar yo, esta parcela la va a llevar otra persona, pero ahí la administración tiene poco que decir. Ahí realmente el que tiene que decir es el acuerdo al que tú llegues con el agricultor. Bueno, Marcelino, yo creo que ya te están dando las gracias, yo también te la doy. Ya parece que se han acabado las consultas. Yo agradeceros... He conseguido dejar agotada la audiencia. No. Agradecerte la claridad de la exposición, agradecer a la Dirección General la predisposición por informar a todo el mundo, que siempre es sana y buena. Y yo creo que nos tenemos que enlazar a otro tipo de evento dentro de un tiempo, porque hay muchos temas que están por desarrollar y serán necesarios aclarar, ¿vale? Así que, nada, agradecerte el tema y agradecer también a los compañeros que nos han seguido. Sí. Nada, mientras el director nos deje, por aquí estaremos. Espero que sí, yo creo que sí, además. Venga, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a Marcelino. vosotros. Un saludo. Un saludo.